tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro encuentro Los de Acá. Nuestro invitado de hoy, un hombre que ha recorrido el mundo con la canción, con la música, con su guitarra, con su bagaje. Ángel Pato García. Un orgullo tenerlo entre nosotros. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. Y muchas gracias por esta invitación tan importante para mí también. Bueno, bienvenido. Aquí tenemos ordenada nuestra mesa de radio con tus hijos, que son unos cuantos, estos hijos musicales que forman parte de esa carrera de tantos años. Nos interesa conocer, ahondar un poco más en tu carrera, en tu impresión como artista, y podemos empezar a hablar de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Mi niñez, una niñez feliz, muy feliz, a pesar de los problemas que teníamos, porque no es que estábamos nadando en la opulencia, porque yo nací en un barrio muy humilde que es la Bajada Vieja, y entonces, por esas cosas de la vida, tenía que ayudar en casa, y allá a los 8 o 9 años salía con mi canastito para vender mis empanadas, las empanadas que hacía mamá, que eran muy conocidas en el barrio, y entonces yo tenía un lugar favorito donde se vendían todas las empanadas, que era el puerto. Ajá. Y el puerto de Posadas en aquellos años era la entrada, obviamente, a la ciudad de Posadas, mucha gente circulando por allí. Eso te habrá dado ya desde muy niño un poco de mundo. Claro, el puerto era el lugar neurálgico, digamos, de Posadas, porque mi negocio el negocio de la empanada, yo llevaba 50 empanadas en un canasto. Ajá. Entonces esas empanadas iba a parar al guinche, había un guinche ahí, donde bajaba a la bodega de los barcos, y allá estaba toda esa gente que desde muy temprano estaba trabajando, hombreando bolsas, porque se hombreaba. Claro. Ahí. Entonces, y el guinche también traía mercaderías de ahí, y entonces se iba a mi canasto lleno de empanadas y volvía vacío. Cuando volvía con todo el dinero adentro del canasto, ¿no? Claro. Jamás me faltó un centavo, por decirlo. Claro, y me imagino que aún podés recordar nombres de aquellos amigos de aquella primera infancia. ¿Tenés todavía, conservás alguno de esos amigos? ¿Te acordás de alguno de ellos? No, en realidad eran gente ya mucho más grande que yo. Pero yo me acuerdo siempre que tenía un vecino que se llamaba el señor Morínigo. Entonces, él hace poquito falleció ya, muy entrada en edad, ¿no? Sí. Pero siempre me acordaba de él, porque era un tipo muy fuerte y traía esas bolsas de 50 kilos subiendo las rampas, era una cosa impresionante. Claro. ¿Y cómo viene la música a tu vida? ¿Cómo llega la música? ¿De la mano de algún familiar? ¿De la mano de algún maestro? Bueno, en realidad papá tocaba la guitarra, pero él no quería que yo tocara la guitarra, porque antes el ser músico era sinónimo de ser sí. borracho, caú, vago, ¿no? Sí. Ese era el concepto que tenían de los músicos antes. Entonces papá no quería que yo tocara la guitarra. Pero tenía un cómplice que era mi abuelo, que tocaba también la guitarra. Ajá. Y por ahí viene toda esa... De ahí viene la vena. La vena de músico, ¿no? Y después ya en la escuela, ¿no? La escuelita 286, que hice mi primaria ahí en la Bajada Vieja, y que ya empecé a los 8 años a cantar. ¿Te acordás qué canción cantabas? Yo aprendí una canción ahí, una canción de aquella época que estaba de moda, que se llama Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te llega. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Canción que estaba muy de moda. Claro, toda una época. En los años 50, claro. Y entonces mi maestra, que era una señora muy querida, que era la señora Irma Rizzo de Acardi, me decía después con el tiempo, cuando ya estaba terminando mi primaria, en el 6º grado, me decía, pero Ángel, ¿dónde vas a ir con tu guitarrita? Me decía. Pero ella quiere que yo estudie, ¿no? Claro. Y mi guitarra era la pasión, mi pasión era la guitarra. Tal es así que me voy a Buenos Aires a los 14 años y bueno, ahí sigo tocando la guitarra, pero ya sabía tocar la guitarra. Y después con el tiempo, Claudio, me voy a Las Vegas.
después de mucho tiempo voy a Las Vegas. Te quiero contar esto porque sí, quería... Ahora te voy a preguntar, porque vos te fuiste no siendo Pato García. No. Y eso quiero que me cuentes. Bueno. Te fuiste siendo... Lulo Grey. Lulo Grey. Era mi nombre artístico. ¿De dónde viene Lulo Grey? Lulo porque mamá me decía Lulo de chiquito, Ajá. mi madre, ¿no? Entonces voy a Buenos Aires y para tener un nombre así medio americanizado, ¿no? Sí, que se estilaba. Claro. Entonces me dice, voy a poner Lulo Grey. Ahí quedó, ¿viste? Y tenía un grupo de música rockera, o sea, hacíamos un poco de todo, pero nuestro repertorio se basaba en la música de los Beatles, que estaba de moda en aquella época. Claro. Bueno, y me querías contar algo de Los Ángeles. Y sí, entonces, como mi maestra me dijo, ¿dónde vas a ir con tu guitarrita, Ángel? Vos tenés que estudiar. Y entonces, en uno de esos viajes, me voy a Las Vegas y le escribo una postal hermosa a mi maestra. Mi querida maestra, mire dónde llegué con mi guitarrita. Estoy en el estudio. Estaba equivocada. Entonces vuelvo a Posada y la voy a visitar a la escuela y bueno, las lágrimas. Ya entramos en un campo que me interesa ahondar, que es tu paso por el mundo con la guitarra, ¿no? Ya hablaste de que saliste de la Argentina y te fuiste. ¿A qué edad y por qué te fuiste a tocar a otros lugares? Bueno, me fui de Posada a los 14 años, pero ya a los 16, 17 años ya hacía arreglos de guitarra para el grupo de Cholo Aguirre, que era un cantante muy conocido de aquella época, autor de muchos éxitos que grabamos nosotros. Y después, posteriormente, fui guitarrista de una cantante chilena también que se llama Ginette Acevedo, que era muy conocida también. Sí, de aquellos años. Sí, y bueno, y después ya a los 20 años ya tuve la oportunidad de conocer a un amigo mío que vivía en Suiza y que me dijo, ¿no querés ir a Europa? Y ahí empieza un poco mi historia en Europa, ¿no? Y ahí empieza un mundo nuevo. Un mundo nuevo para mí. Sí. ¿Había algún referente que conocías famoso o de la zona que ya estuviera en Europa? Sí, bueno, yo tenía una gran admiración por Luis Alberto del Paraná. Ajá. Entonces yo lo conocí a Paraná en 1966 en el Club San Lorenzo de Almagro, que él vino a actuar ahí. Y yo era telonero de él, digamos. Éramos varios teloneros de él. Entre ellos Lulo Grey, los Guaguancó, Cuarteto Imperial, y el número fuerte era Luis Alberto del Paraná. Ahora me seguís contando de eso. Bueno. Hacemos una pequeña pausa. No se vaya, ya volvemos.